Tema bien interesante. Dentro de 8 días ya iniciamos nuevamente serie, así que no se la pierdan. Y les confieso que hoy estoy muy nervioso. O sea, uno cada 8 días está nervioso para estar acá frente, pero hoy me siento más nervioso todavía, y es porque este mensaje es para mí. ¿Sí? Este mensaje Dios lo puso en mi corazón porque han estado pasando algunas cosas en esta semana. Y yo les pido que oren por mí, para que Dios nos permita transmitir de la mejor manera lo que Dios ha puesto durante esa semana. Entonces, ¿qué tal si toma un minuto y ora por ese servidor? Que Dios me permita poder usar las palabras adecuadas y tener ese corazón que proviene de Dios para transmitir de la mejor manera. Señor, háblanos. Habla a nuestro corazón y que sea tu Espíritu quien hable, tu presencia, tus palabras, y que la necesidad que haya siempre de tu Escritura esté en nuestros corazones, para no solo aprenderla, sino aplicarla en nuestra vida. Gracias por las Escrituras, Señor, porque traen consuelo, traen fortaleza, traen aliento en momentos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema de hoy es batallas mentales. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez ha tenido batallas mentales? ¿Quién hoy tiene batallas mentales? ¿Sí? Que hay en su mente como, ay, tengo que hacer esto, estoy lidiando con cierta persona, y esas batallas mentales es uno una y otra vez queriéndole decir a esa persona todo lo que hay en su mente, ¿verdad? Y eso genera en nosotros tanto agotamiento, genera en nosotros ese deseo de decirle a esa persona todo lo que hay en nuestra mente, ¿verdad? Repasamos una y otra vez eso que queremos decirle a esa persona o a esas personas, o la situación que está ocurriendo. Y eso te genera molestia, te genera tristeza, te genera dolor, porque saben que tal vez esas personas no están haciendo lo correcto, pero sin embargo quieren seguir adelante, y eso es lo que nos genera a nosotros como esa molestia, ¿cierto? Porque nosotros queremos que las cosas sean diferentes. Y si no ha pasado por esas luchas mentales, tenga presente que en algún momento, ¿qué va a pasar? Las va a tener, ¿sí? ¿En qué circunstancias de nuestras vidas? Los hijos. ¿Cuántos han tenido batallas mentales con sus hijos? Que toman malas decisiones, escogen caminos que no son los correctos, no te escuchan, quieres que entren en razón, pero hacen caso omiso a tus advertencias, y eso es lo que más te genera como esa batalla mental. Y cuando se van de casa, igual siguen esas luchas mentales. Si estará comiendo bien, la pareja si lo está tratando bien, y empiezan y continúan esas luchas mentales. Pensamientos vienen, pensamientos van, que muchas veces no podemos controlar. Peleas mentales con compañeros de trabajo, porque no hacen bien su trabajo, o compañeros de estudio, con jefes, que uno quisiera decirle a ese jefe todo lo que hay en su mente, pero uno se lo guarda. ¿Por qué? Porque es que de pronto me sacan. Pero hay esa ¿qué? Esa lucha mental. En la familia, luchas con su pareja, con sus personas cercanas, aún incluso con la iglesia. También hay esas luchas mentales con personas que vemos que no hacen tan bien lo correcto como nosotros creemos. Y en algunas ocasiones esas luchas mentales con Dios. Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, peleamos porque no responde como nosotros queremos. Y esas luchas mentales, ¿qué generan en nosotros? Fatiga emocional, ¿cierto? Hay un desgaste emocional.
Y como les digo, este mensaje es para mí. Esta semana he vivido esas luchas mentales una y otra vez en mi mente, y eso ha generado en mí fatiga emocional. Y cuando llega la fatiga emocional pasa también esto. ¿Cuántos han perdido el sueño? Y dele uno y dele vueltas y dele vueltas y dele vueltas a lo mismo, es que le voy a decir esto, y empezamos a cada cosa exactamente lo que queremos decirle. ¿Y perdemos qué? El sueño. Y no solo eso, empezamos a ser irritables ante los demás. Qué pesar de mi esposa esta semana, ¿sí? Tocó que aguantarme de esas luchas mentales que tuve con personas cercanas. No fue con mi esposa la lucha mental, ¿sí? Fue con otras personas muy cercanas, ¿sí? Y eso genera irritabilidad, y uno en el rostro se le nota también como, ¿usted qué le pasa? Nada. Y empieza uno a descargar esa lucha mental con las personas que tiene alrededor. Fatiga emocional, pérdida de sueño, irritabilidad. ¿Qué hacemos entonces con esas batallas mentales? Y en esta mañana quiero hablar de dos posibles opciones. Pueden tal vez haber varias, pero quiero solo presentarles dos opciones que tenemos frente a nuestras batallas mentales. ¿Listos? ¿Sí? Solo dos opciones que voy a presentar en esta mañana, y algo que Dios me habló profundamente esta semana. Y la primera opción que tenemos es dejar que nuestras batallas mentales ¿qué hagan? Nos controlen, ¿sí? Y actuar conducidos por lo emocional. ¿Cuántos les ha ocurrido eso? Que esa lucha mental llega a ese impulso emocional y descargamos sobre esa persona como una metralleta todo lo que había en nuestra mente. Pero fue algo de nuestro impulso emocional. Esa es la primera opción que tenemos, hacerlo de esa manera. Y quiero que veamos en esta mañana 3 textos que nos van a ayudar mucho referente a estas batallas mentales. Y quiero que el primer texto que veamos es una historia del Antiguo Testamento, donde esas batallas mentales quedaron en tragedia. Y quiero que me acompañe entonces a el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y es la historia de Amnón y Tamar. Y dice lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnón la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que pudiera poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amigo de Amnón llamado Jonadab era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, un hermano de David. Jonadab le dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Cada día estás peor. Anímate, que eres el hijo del rey. Amnón le dijo a Jonadab: estoy enamorado de Tamar, pero es hermana de mi medio hermano Absalón. Jonadab le dijo a Amnón: acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu papá venga a verte, dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo: deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare 2 tortas aquí mismo y me las sirva. David envió mensajeros a la casa de Tamar y le dijeron: ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón mientras él estaba en cama. Tamar tomó harina, la amasó y cocinó tortas mientras Amnón la observaba. Luego Tamar sacó las tortas y se las sirvió a Amnón, pero éste se negó a comérselas, diciéndole a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que sus siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar: tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer. Tamar tomó las tortas que había preparado y fue al cuarto de su hermano. Cuando empezó a darles de comer, él la agarró de la mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo.
Tamar le dijo, no, hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esa infamia, que eso no se hace en Israel. No podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey. Él dejaría que nos casáramos. Pero Amnón no escuchó a Tamar. Y como era más fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla, sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo, levántate y vete. Tamar le dijo a Amnón, no, no me eches así, eso sería peor de lo que acabas de hacer. Pero Amnón no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo, echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. Así que el siervo de Amnón la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica de muchos colores especial para las princesas solteras. Al salir rasgó la túnica y se echó ceniza en la cabeza. Luego con las manos en la cabeza se fue llorando. Entonces su hermano Absalón le dijo, ¿has estado con tu hermano Amnón? ¿Te hizo algún daño? Sí, es así. Cálmate, hermana. Amnón es tu hermano. No dejes que esto te preocupe más de la cuenta. Así que Tamar no dijo nada y desolada se fue a vivir a la casa de Absalón. Al enterarse de eso el rey David se enfureció. Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. Aquí vemos entonces la primera parte de alguien que de sus batallas mentales fue conducido por sus emociones. Y aquí vemos un hombre que estaba incluso enfermo mentalmente porque estaba enamorado de su hermana, obsesionado, pero él sabía que eso era ¿qué? Que eso no era correcto, pero en su mente ¿qué? Batallaba como, es que yo quiero estar con ella, me gusta mi hermana, pero yo sé que no es correcto. Y esa batalla mental una y otra vez lo llevó a estar cada vez más pensando en esto. ¿Y qué notamos entonces de esta historia cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen? Empezamos a escuchar voces que te dicen que tienes el derecho de actuar frente a algo que te causa intranquilidad. Y empieza esa batalla como de, ¿y por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirle a esa persona todo lo que quiero decirle? ¿Cuál fue la voz que escuchó Amnón? Ah, muy bien, ¿de quién? Un amigo de Amnón llamado Jonadab era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, un hermano de David. Jonadab le dijo a Amnón, ¿qué te pasa? Cada día estás peor. Anímate, que tú eres ¿quién? Tú eres hijo del rey. Y con eso le estaba diciendo, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Anímese, hágalo. Y en su mente ya era considerar el hecho de, ¿y por qué no hacerlo? Y miremos esta historia de este hombre, llevado de su lucha mental, escuchó voces y le dio como el ánimo para decir, pues, ¿y por qué no hacerlo si soy hijo del rey? Y lo puedo hacer. Y esas luchas mentales también muchas veces los tienen los padres. Es que yo soy su papá, es que yo soy su mamá, ¿yo por qué no le puedo decir las cosas? Yo tengo el derecho de decirle lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Y este hombre, conducido por su, escuchando voces de su amigo, le dice, deja de luchar y hazlo a tu manera. A Amnón le importó su hermana Tamar. ¿Qué le importaba a él? ¿Cómo se sentía él? Y quería que su lucha mental terminara y no terminó de la mejor manera. Porque ya después de estar con su hermana, ¿qué es lo que hizo? La odió y la echó de su cuarto. Por más que ella le decía, no hermano, no haga eso.
pero él solo estaba pensando, era en él. Pero también que vemos de esta historia, que una persona batallando con heridas, ¿qué hace? Hiere sin medir consecuencias. Versículo 23. 2 años después, los hombres de Absalón se encontraban en Baal-Hazor esquilando las ovejas. Absalón invitó a todos los hijos del rey para que observaran. Absalón se dirigió al rey y le dijo: venga su majestad con sus siervos y observen cómo esquilan mis hombres las ovejas. El rey David le dijo a Absalón: no, hijo, sería mucha molestia si fuéramos todos. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Absalón le dijo: si su majestad no quiere venir, entonces permita que me acompañe mi hermano Amnón. El rey le preguntó a Absalón: ¿por qué quieres que te acompañe? Absalón siguió insistiendo hasta que David consintió en que todos sus hijos fueran con Absalón, incluso Amnón. Entonces Absalón le dio el siguiente orden a sus siervos: vigilen a Amnón. Cuando esté borracho y alegre por el vino, les daré la orden de que lo ataquen y lo maten. No tengan ningún castigo, no teman ningún castigo. Después de todo, solo están obedeciendo órdenes. Tengan ánimo y sean valientes. De este modo, los jóvenes soldados de Absalón hicieron lo que él les ordenó. Mataron a Amnón, pero los otros hijos de David montaron a cada uno en su mula y escaparon. ¿Cuánto dice que pasó? 2 años. ¿Ustedes se imaginan 2 años este hermano en su lucha mental de: yo quiero matar a mi hermano, yo quiero matarlo? Y ese odio y esa herida lo llevaba cada día a planear cómo hacerlo. Y tal vez algunas personas diciendo: no, ya, eso ya se le echó tierrita, ya no pasó nada, ya todos estamos felices y contentos. Pero después de 2 años, planeando ¿en dónde? En su mente, cómo matar a su hermano. ¿Qué hace una persona herida? Hiere a otros. Y uno podría decir: no, pero ya se le pasó, ya no fue tan difícil, ¿no? Cuando estamos heridos, lo que queremos también es herir con más fuerza. Vemos entonces la primera opción de actuar conducidos por nuestras emociones. Y la familia de David fue una familia llena de conflictos. David tenía también sus propias luchas mentales, luchas que le impidieron ser cabeza del hogar y formar a sus hijos. Y esta es la parte cuando dejamos que nuestras luchas mentales controlen nuestras emociones. No nos conducen a nada bueno, pero entonces la pregunta es: ¿por qué lo queremos hacer? ¿Por qué nuestra lucha mental de una y otra vez repasar qué decirle a esa persona? ¿Por qué queremos decirle esas cosas a la persona? Y yo me cuestioné eso esta semana. Bueno, ¿yo por qué quiero decirle todo esto a esta persona? Y es que es porque nosotros queremos decirle a esas personas que lo están haciendo mal. ¿De acuerdo qué? A nuestro juicio. Eso es lo que queremos. Es que tú estás obrando mal, tú lo estás haciendo mal. Y yo lo sé. Yo sé que lo estás haciendo mal. Y les queremos decir, es porque cuando ellos se equivoquen, cuando verdaderamente pase lo que consideramos que va a pasar, entonces en nosotros va a haber ese fresquito que haya, que esa palabra que a veces no nos gusta, y es que se lo dije. Y muchas veces queremos decirle eso a las personas: es que le va a pasar esto. Y es porque hay en nosotros ese sentir de tener una mente tranquila, pero sigue siendo una acción egoísta. Porque muchas veces no queremos que la persona se sienta bien. ¿Quién quiere que se sienta bien? Yo quiero sentirme bien, y por eso es que tenemos que decirles.
Y entonces uno podría decir, entonces no le puedo decir nada a las personas. O sea, lo que hay en mi mente no les puedo decir. Me tengo que quedar callado o callada frente a lo que estoy luchando en mi mente. Tengo que reprimir todo lo que tengo. Y yo te invitaría primero a que revises cuál es tu intención. ¿Cuál es la intención de decirle a esa persona todo lo que tienes para decirle? ¿La intención es herir? ¿La intención es animar, ayudar? ¿Cuál es tu intención? Porque de eso también va a depender esa conversación. Y cada uno de nosotros decidimos cómo sentirnos frente a las batallas. Y eso me lo recuerda mi esposa cada momento que viví en esas luchas. Y ella me decía, tú estás decidiendo cómo sentirte. Y eso me daba tanta rabia que me dijera eso, pero es verdad. Cada uno decidimos cómo nos sentimos frente a los problemas de los demás. ¿Que lo de los demás nos afectan? Sí, pero cada uno va a decidir si le afecta o no. Y eso me generaba a mí antes más enojo, porque yo lo sé, porque muchos sabemos entre lo racional y lo irracional, pero a veces es más lo emocional que nos lleva a perder el control. Tú decides sentirte herido, tú decides tener batallas mentales, tú decides la intención con que quieres decirle a otra persona, expresar tus sentimientos. ¿Quieres herir? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Quieres escuchar sin recriminar? ¿Quieres expresar tus puntos de vista sin controlar? Y sé que para algunos esto tal vez puede ser un voltaje demasiado alto porque están viviendo exactamente esas luchas mentales y tal vez no me están ni siquiera poniendo atención, sino pensando en esas luchas mentales y trayendo a la mente a aquellas personas con que en este momento están luchando. Pero créanme, les entiendo perfectamente por lo que están viviendo. Y Dios me ha llevado esta semana a vivirlo de esta manera tan real. Y por eso les decía, este mensaje, primeramente, es para mí. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué hacer entonces? Si la primera opción es dejarnos controlar por nuestros impulsos y emociones, ¿qué otra opción hay? ¿Qué creen ustedes? Poner nuestras cargas en manos de Dios. Mercedita, eso suena tan bonito, ¿cierto? Eso suena muy bonito, pero hay veces que uno no quiere eso. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Algún? Ser llenos. Ajá. Y también digo, eso suena también bonito, ¿cierto? Suena muy, muy, muy espiritual. Pero es una decisión, muy bien. Cada uno decide cómo sentirse. Y esto puede generar a algunos como molestia, como es que yo quiero decirle a esa persona todo lo que siento. Pero ¿por qué lo estás sintiendo? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente, que te está llevando a lidiar una y otra vez con esa batalla mental? Pues bien, hay otra opción. Y la segunda opción es esta. Es dejar aquello que nos controla en las manos de Dios y orar por su voluntad y paz. Y eso suena tan bonito también. Suena tan inspirador. Y muchas veces lo sabemos. Son esas luchas mentales entre lo racional y lo irracional. Entre lo que sabemos, el conocimiento que tenemos de la Biblia y lo que sentimos. Pero a veces, ¿qué es más fuerte? Las emociones, los impulsos. Pero ahí es donde la Escritura nos ayuda demasiado. Y por mi parte me ayudó demasiado a entender esta otra parte. Porque pasé varias noches sin conciliar el sueño. Mi hija como una estrellita durmiendo, mi esposa también al lado y yo solo viéndolas y yo en mi mente batallando. Fueron varias noches y no fueron nada fáciles. Y algunos tal vez pueden saber qué es eso.
y tener que al otro día levantarse y seguir en esas mismas luchas mentales. Y por más que uno quiera, dice, yo no quiero sentirme así, pero vuelve una y otra vez y algo nos recuerda de todo el día y uno, ay, Dios mío, y llega la noche y otra vez pensando en esa batalla mental. Pero Dios fue muy bueno esta semana y me habló de una manera muy especial y quiero que también les hable a aquellos que están pasando por batallas mentales. ¿Creen que Jesús también pasó por batallas mentales? Y me alegra que lo haya hecho, porque eso demuestra su humanidad y demuestra que también si Él lo pudo hacer, es el ejemplo para nosotros hacerlo. ¿Cuál fue la batalla mental que Jesús tuvo? Cuando fue al desierto. ¿Qué más? Muy bien, ¿sí? En el huerto de Getsemaní, ¿sí? Y les invito a que puedan ahí en sus mesas leer ese texto, ¿sí? Marcos 14, 32 al 41. Y veamos cómo Jesús batalló con esa lucha mental. Marcos capítulo 14, del 32 al 41. Bien, pueden llenar sus mesitas, tengan ese tiempo de lectura y conversen un momento. O sea, ¿cuál fue esa batalla mental que tuvo Jesús? Bien, ¿cuál fue esa lucha mental que tuvo Jesús en ese momento? ¿Alguien quisiera compartirnos? Él no quería morir, él sabía que se iba a morir. Él, de hecho, pues en la versión que yo estoy dice, siento que me voy a morir. La lucha mental que él tenía en ese momento es que él no quería morir. Él sabía que iba a morir, pero él no quería. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cuál fue esa lucha mental que tuvo Jesús? Jesús no quería, o sea, como persona, como ser humano, él no quería morir y le pedía al Señor que pasara de él esa situación tan difícil, esa situación de muerte, porque para él era muy difícil en ese momento aceptar eso. Sin embargo, él le dice, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero él como ser humano que fue, sintió gran temor, miedo, angustia, ese momento de morir. Sí. Sí, mira que aquí analizando este texto, vemos cómo Jesús va y vuelve, y se ve la manera como esos pensamientos lo estaban oprimiendo, porque en sí él no quería hacer la voluntad de él, porque no era la voluntad de él, era la voluntad del Padre, y al hacer la voluntad del Padre él sabía por lo que tenía que pasar, y eso lo afligía mucho. Era una lucha constante mediante sus pensamientos. Bien, muchas gracias. Que él inclusive en ese momento de oración, él le dice al Señor que todo es posible para él, o sea, que para Dios todo era posible, él lo hubiera podido cambiar esa situación, pero pues Dios no cambió esa situación, pero para Jesús en ese momento, él le pidió que él podía cambiar eso, que lo cambiara. Entonces mire que todos en un momento determinado queremos que Dios cambie las cosas a nuestro favor. Inclusive Jesucristo en ese momento le pedía que cambiara esa situación. ¿Cómo fue terrible eso? Jesús desde el momento de venir al mundo y comportarse y ser como hombre, tuvo infinidad de luchas. Pues luchar con la humanidad, donde él quería mostrar su amor, su misericordia y a qué había venido, y la humanidad rebelde, necia, sorda, como somos ahora, ¿sí? Entonces, desde el principio, Jesús tuvo infinidad de luchas, muchas, y él seguía adelante, mostrando lo que el Padre quería con él.
Muchas gracias, de verdad son aportes muy, muy importantes. Y ahí vemos la humanidad de Jesús. Vemos un Dios humano, un Jesús que dice, Padre, no habrá otra manera. Me pareció muy interesante también lo que dice Rosalba, o sea, Jesús haber visto todo lo de la humanidad, tratar de que ellos tengan vida en abundancia y la gente no querer, y como que algún momento, pues mis palabras como Jesús diciendo, Jesús, o sea, por toda esta gente morir, no hay otra manera. Dice, si es posible, ¿sí? O sea, como, ¿será que puede haber otra alternativa? Y el Padre, ¿qué le dice? No la hay, Jesús. Y es esa lucha mental de él ya saber que al él recibir el pecado de la humanidad, él iba a ser separado automáticamente del Padre. Y esa lucha de nunca me separaba mi papá. Y ahora tener que separarme por toda esta humanidad que lo que hacen es criticar, juzgar, matarse entre ellos. Señor, hazlo de otra manera. Pero también en su humanidad dice y expresa esto, pero también en su espiritualidad, ¿qué es lo que dice? Que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Y allí Jesús le está diciendo al Padre, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y por eso está la segunda opción cuando estamos en batallas mentales. Queremos decirle tanto a esas personas porque sentimos que se están equivocando, pero lo queremos hacer es a nuestra manera, como creemos que debe de ser. Pero ¿acaso en esas luchas mentales le hemos preguntado a Dios cuál es su voluntad? Porque prima principalmente nuestras emociones. ¿Estoy equivocado o vamos bien? ¿Sí? Y es esa lucha también mental entre lo humano y lo espiritual. Y eso enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Enfrentó su humanidad y por eso, como decían, iba nuevamente como a los amigos, venga, apóyenme en esto. ¿Y ellos cómo estaban? Dormidos plácidamente, ¿cierto? Estaban cansados los muchachos. Así que notan la diferencia entre Amnón y Absalón, quienes fueron conducidos por sus emociones y actuaron de acuerdo a sus emociones. Pero Jesús también vivió una situación donde sus emociones estaban comprometidas y sin embargo dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y por eso tenemos que tener presente que no dejes que nuestras emociones sean más fuertes que la voluntad de Dios. Y esa es la petición que le estaba diciendo Jesús al Padre. No dejes que mis emociones sean más fuertes que tu voluntad. ¿Y será que a veces tenemos complejo de redentores? Piénsenlo muy bien. Es ese deseo de que si las personas se están equivocando, si están haciendo mal, pues ahí voy a estar yo. Y les voy a decir lo que tienen que saber porque yo voy a estar ahí para salvarlas. La gente necesita que nosotros les salvemos, pero tenemos ese complejo de redentores con nuestros hijos, con nuestra familia, compañeros de trabajo, con personas alrededor. Queremos ayudarles en ese proceso. Es que ellos necesitan de mi orientación, ellos necesitan de mi sabiduría. Por eso tenemos que decirles que lo que están haciendo están mal y deben de tomar otro camino diferente. Pero, ¿qué queremos demostrar con eso? Tal vez queremos demostrar que ellos están equivocados y nosotros no. Y frente a situaciones que estemos viviendo, lo que esta semana Dios me enseñó es a tomar la actitud que tuvo Jesús y es orar por la voluntad de Dios.
Suena tan simple, suena tan de cliché, pero eso es lo que nos corresponde hacer. Porque muchas veces lo que nosotros queremos es tomar el control de la situación. Complejo de redentores. Y no nos corresponde. ¿Eso a quién le corresponde? Si esa persona se equivoca, son las decisiones de esa persona. No son mis decisiones. Que me frustra, que me carga, sí, pero yo decido cómo sentirme. Y ahí es donde tenemos que entender que debemos es orar porque Dios haga su voluntad en esas personas. ¿Es así? Eso es lo que queríamos hacer. Eso es lo que nos compete a nosotros hacer. ¿Qué nos afecta? Sí, nos va a afectar las decisiones de otros, pero nosotros decidimos si nos afecta o no. Lo más importante es orar como Jesús lo hizo. Pasar de ser egoísta y no pensar en mí, en simplemente pensar en aquellas personas con que tenemos luchas mentales y orar por esas personas. Y eso hice yo. Yo empecé a orar por esas personas que estaban implicadas en mi lucha mental. Y que Dios les dé las herramientas adecuadas para seguir en sus procesos de vida. Que Dios les permita hacer la voluntad del Padre y no sus propias emociones también. ¿Y qué va a pasar cuando oro por la voluntad de Dios? Les dije que iba a tomar 3 textos. Primero fue 2 de Samuel 13, también tomamos Marcos y hoy vamos a tomar un tercer texto y es este, Isaías 26:3. Y dice, tú les das paz a los que se mantienen, ¿qué? Pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y cuando oramos por la voluntad de Dios, nuestros pensamientos van a estar enfocados ¿en qué? ¿O en quién? En Dios. Cuando oramos por su voluntad, Señor, haz tu voluntad sobre esas personas. Mi mente va a estar enfocada es en Dios. ¿Y Dios qué promete? Cuando hacemos eso, cuando oramos por la voluntad de Dios sobre esas personas, ¿va a traer qué? Paz. Y yo les puedo decir que yo experimenté esa semana la paz. Ayer dormí tan rico, dormí delicioso, porque entendí que no se trata de lo que yo tengo que hacer. Complejo de redentor, querer solucionar los problemas de las demás personas, ayudar, mirar qué es posible, qué no. Pero eso no me compete a mí. Lo que me compete a mí es orar por la voluntad de Dios en esas personas en que estoy teniendo luchas. Cuando yo oro por esas personas, el texto nos dice que mis pensamientos van a estar puestos en Dios. ¿Y Dios qué va a traer entonces a nosotros? Tranquilidad, va a traer paz. Y amados, no dejemos que nuestras emociones e impulsos salgan a relucir. Somos débiles, sí. Nuestra carne es débil, sí. Cometemos errores, sí. Somos humanos, nos equivocamos. Y no somos quienes para señalar y decirle a la otra persona, estás haciéndolo mal. No nos compete a nosotros. Entonces, será bueno entonces decirle a esa persona todo lo que pienso. Pues en mi oración, en lo que yo hice esta semana, fue ya hablar con esa persona y decirle, mi oración ahorita es que Dios haga la voluntad en el proceso que están viviendo. Y eso ha traído en mí ¿qué? Una tranquilidad. Cambió mi semblante, cambió mi trato ya con mi esposa, me liberó de cargas. Y es importante orar por la voluntad de Dios. Quiero contarles algo que también ocurrió esta semana. Esta semana tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de conocer una familia digamos que lejana de mi esposa, pero ellos han sido de mucha bendición para nosotros en nuestro hogar. Ella en este momento, la familia vive en los Estados Unidos y están en el proceso de adopción de una niña que ya en este momento tiene 1 año.
Y nosotros hemos sido muy bendecidos, es porque la ropita que queda de la niña, ella nos la manda a nosotros. Y ha sido una gran bendición, cosas que nos ha permitido tener. Y ella es una persona de un corazón muy bonito. Y esta semana pues estaban visitando aquí Colombia y ella quería ver a nuestra hija. Entonces pasamos tiempo con ellos, fue un tiempo muy bonito. Pero ahorita también ellos están en sus luchas mentales. Resulta que como están en el proceso de adopción, eso es un proceso bastante largo y complejo. Y resulta que ya cuando ya el jueves iba a determinar que ellos ya tenían toda la potestad sobre la niña con una familia rota, quebrada totalmente, y ellos queriéndole dar todo ese amor a esa niña. Y resultó un hermano biológico de ella. Y el hermano entonces, ya en ese proceso, pues es familia, es biológico. Y en eso, frente a eso, uno diría, uy, no, que lucha mental como de pensar, pero es que ya llevamos varios meses en esto, la niña se ha pegado a nosotros, que a pesar de la niña que vaya a un proceso tan diferente, tan difícil. Y yo me imagino como que serían esas luchas mentales. Pero al hablar con ella y le decíamos, ¿cómo quieres que oremos? Y fue tan bonito que ella dijo, quiero que oremos porque se haga la voluntad de Dios. Porque en mi voluntad queremos que ella esté con nosotros, pero nosotros queremos lo mejor para esa niña. Y si esa niña, la voluntad de Dios es que esté con su hermano, pues esa es la voluntad de Dios y la aceptaremos con amor. ¿Que nos va a doler? Sí, va a doler. Pero me pareció tan bonito de eso de oremos por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y eso a mí me cacheteó y me trajo paz. Como personas en medio de esa situación tan difícil de cruces de emociones, dice yo quiero que oremos por la voluntad de Dios. Y así debería ser nuestras oraciones constantemente. ¿Todos tenemos luchas mentales? Sí. Algunas van a ser más fuertes que otras. Y no es algo que ya llegó y ya no va a volver a pasar. No, en algún momento va a pasar con otra persona. Con su pareja, con sus hijos, compañeros de trabajo, jefe. Alrededor vamos a empezar a tener luchas mentales. Pero tenemos dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Dejar que nuestras emociones controlen y ir con toda. Y lo segundo es ¿qué? Dejar eso en las manos de Dios, que se haga, orar para que se haga la voluntad de Dios, y eso va a traer en nosotros ¿qué? Paz. Pongamos nuestra confianza en Dios, no en nuestras emociones. Y yo en esta mañana quisiera orar por aquellos que se sienten batallando, luchando, que dicen, este mensaje también es para mí, porque me siento intranquilo, intranquila por situaciones que estaba pasando. Tengo fatiga emocional, estoy perdiendo el sueño, me siento irritable frente a los demás, no me concentro en el trabajo, o mi trabajo es el mismo entorno incómodo. Y yo le invito a que pueda cerrar sus ojos en este momento y que pueda hablar con Dios y sea sincero con Él y decirle, Señor, yo también estoy luchando, pero no quiero seguir luchando, esta lucha no es mía. Quiero entregártela a ti, quiero que esas cargas emocionales tú las puedas recibir y verdaderamente entregarlas y orar por esas personas con las cuales estoy tal vez teniendo algún conflicto. Y yo les invitaría que si alguna persona está pasando por esto, solo levante su mano. Y yo quisiera orar por cada persona que pueda decir yo necesito que oren por mí, porque esta batalla me está ganando y yo necesitaba de esto. Padre, en esta mañana oramos por cada una de estas personas
que se sienten batallando, que hay una lucha mental que genera agotamiento emocional, físico. Jesús, tú les entiendes, tú nos entiendes porque tú pasaste por esa situación. Y yo te pido por esas personas que han levantado su mano, que oren por esas personas por quienes están teniendo una lucha mental y poderle decir, Señor, haz tu voluntad en este proceso. Y Señor, permíteme tener paz, tranquilidad, que todo está en tus manos. Señor, guíanos con tu espíritu, revela aquellas situaciones que están generando malestar y a veces ni siquiera sabemos qué son. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana sienten esa batalla tan fuerte y trae paz, trae esperanza, trae ánimo, un cambio de semblante. Y eso lo puedes hacer tú, Señor. Y gracias por lo que tú nos enseñas. Porque aquí ninguno somos mejores que otros, no somos más espirituales que otros. Todos tenemos nuestras luchas. Y venimos a ti con nuestras debilidades, reconociendo nuestra humanidad y reconociendo nuestra necesidad de ti en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.